Cada año, la cena de Pascua en la casa de mi abuela seguía el mismo guión, como si alguien lo hubiera escrito una vez y nadie se atreviera a cambiarlo. Demasiadas sillas alrededor de una mesa pensada para 8, conversaciones cruzadas, y copas que siempre volvían a llenarse antes de quedar vacías. El olor del jamón al horno se quedaba atrapado en las cortinas, pesado, constante, como si también quisiera quedarse a vivir allí. Mis primos hablaban de deportes con entusiasmo, mientras los mayores observaban en silencio, como árbitros retirados que ya no intervienen, pero aún entienden cada jugada. Sin embargo, debajo de todo eso, existía algo que nadie decía en voz alta, una especie de comparación silenciosa. Cada persona evaluaba a las demás sin miradas obvias, midiendo carreras, logros y decisiones, como si fueran cultivos en un campo. ¿Quién creció? ¿Quién se quedó estancado? ¿Quién eligió mal el terreno? Yo aprendí hace mucho que mi trabajo no encajaba bien en esa mesa. Era difícil de explicar, difícil de resumir en una frase que sonara interesante para todos. Mi hermano Daniel, en cambio, nunca tuvo ese problema. Él trabajaba en una empresa tecnológica reconocida, una de esas que la gente identifica al instante. Cuando Daniel hablaba, usaba palabras como arquitectura, implementación o escala, con una seguridad que hacía que todo sonara importante, casi extraordinario. La familia se inclinaba hacia él, escuchando con atención. Aunque no entendieran cada detalle, entendían lo suficiente para impresionarse. Yo, en cambio, había aprendido a simplificar mi respuesta. Decía que trabajaba en software de infraestructura y asociaciones. Con eso bastaba. Las conversaciones se apagaban suavemente, como un motor que deja de hacer ruido. Nadie preguntaba más, y yo tampoco insistía. Aquel día, al entrar en la casa, sentí lo mismo de siempre, la misma mesa, el mismo ambiente, y ese mismo sistema invisible donde todos, de alguna forma, estaban siendo evaluados sin saberlo. Daniel llegó media hora tarde, como si supiera que su presencia siempre tenía un lugar reservado, sin importar el momento. Se sentó con calma, tomó su lugar en la mesa y, casi de inmediato, comenzó a contar una historia sobre un proyecto complicado, una fecha límite exigente y un equipo que no lograba mantenerse al ritmo esperado. Todos escuchaban. Era natural. Su forma de hablar captaba la atención sin esfuerzo. Mientras tanto, yo comía en silencio, dejando que la conversación fluyera a mi alrededor. No necesitaba intervenir. Había aprendido a ocupar ese espacio discreto donde uno observa más de lo que participa. En algún momento, el tema cambió hacia los despidos en la industria tecnológica. Alguien mencionó al hijo de un vecino que había perdido su trabajo recientemente. Un tío negó con la cabeza y comentó que el sector se estaba volviendo duro. Daniel se recostó en su silla, tomó una servilleta y se limpió las manos con tranquilidad. Con una leve sonrisa, dijo, no todos pueden manejar una carrera real en tecnología. No miró directamente hacia mí, pero tampoco era necesario. La frase quedó en el aire, ligera en apariencia, pero con un peso evidente. Algunos primos soltaron una pequeña risa, incómoda o espontánea. Yo mantuve la vista en mi plato. No era la primera vez que escuchaba algo así en esa mesa. Antes, tal vez habría intentado explicar cómo funcionaba realmente la industria, cómo existían muchas más compañías detrás de las más conocidas. Pero las cenas familiares no suelen ser el mejor lugar para debatir. Así que elegí el silencio. Lo curioso era que ese había sido uno de los años más intensos de mi carrera. Meses de llamadas tardías, reuniones con abogados en distintas zonas horarias, modelos financieros cambiando constantemente, negociaciones que avanzaban, se detenían y volvían a empezar. Gran parte de ese trabajo ocurrió en espacios cerrados, lejos de miradas externas. Era un tipo de esfuerzo que no se ve desde fuera, uno que no deja señales evidentes en una mesa como esa. La cena continuaba su curso. Alguien pidió las papas, otra persona cambió el tema hacia los precios de los vuelos, y la conversación siguió moviéndose de un lado a otro, como suele ocurrir en reuniones familiares. Entonces, mi abuela, que había permanecido observando en silencio todo el tiempo, habló. Siempre tenía esa manera de mirar la mesa, como si estuviera leyendo el ambiente en lugar de participar en él. Giró ligeramente su cabeza, me miró y dijo con naturalidad, cariño, ¿es por eso que tu empresa acaba de comprar la suya? Por un instante, pensé que no había escuchado bien. Pero el ambiente cambió de inmediato. No de forma dramática, sino en ese tipo de pausa breve donde nadie sabe exactamente cómo continuar. Daniel levantó la vista, confundido.
¿La de quién?, preguntó. La abuela se encogió de hombros con calma. Escuché algo de parte del nieto de la señora Callahan. Trabaja en finanzas. Mencionó una adquisición, pensé que era la de tu empresa, dijo, señalando hacia mí. En ese momento, los cubiertos se detuvieron a medio camino. Fue como si la información acabara de cruzar una frontera invisible. Todo lo que durante meses había pertenecido a un mundo privado, ahora estaba entrando en la realidad de esa mesa. Tomé aire con tranquilidad. Se cerró la semana pasada, dije simplemente. Sin adornos, sin explicaciones largas, solo un hecho. Mi tío se inclinó hacia adelante, sorprendido. Daniel revisó su teléfono, buscando confirmar lo que acababa de escuchar. Su expresión cambió poco a poco, no por enojo, sino por una especie de reajuste interno. La conversación tomó un rumbo distinto después de eso. Daniel habló menos, no por derrota, sino con una calma diferente, como alguien que acaba de darse cuenta de que la información que tenía ya no estaba completa. Más tarde, en la cocina, mientras apilaba platos, mi abuela se acercó y me miró con una pequeña sonrisa. Siempre supe que tu trabajo era más grande de lo que parecía, dijo. Yo sonreí. No sentí triunfo, ni necesidad de demostrar nada. Por primera vez en mucho tiempo, no había nada que probar en esa mesa. Solo había una verdad que, al final, había salido a la luz por sí sola. Call to action. Si esta historia te sorprendió, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Te ha pasado algo parecido en tu familia?